Bienvenidos a Spread the Bars, donde conectamos el mundo a través del arte. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre Worldwide. Es el primer álbum de estudio del colectivo de rap venezolano conocido como El Dojo, además de que obviamente profundizaremos entre sus miembros y las motivaciones tanto para el conceptual del Dojo como para Worldwide, su primer álbum. Yo soy Alejandro, estoy desde Caracas. Y yo soy Daniel, desde Berlín. Recuerde que estamos como Spread the Bars en todos lados en internet. Nos pueden conseguir en Spotify, YouTube, Telegram, Instagram, correos electrónicos, para que nos contacten y vean todo lo que estamos haciendo con este proyecto. Desde el yo doy hasta el nirvana, dando clases a estos malcriados como nos plazca. Timeless como el suceso del mal, aunque no para siempre. Esto es Get the fuck back con tu whack rap, you know that. Nuestra misión es documentar la historia. Alejandro materializa visuales pa' esta obra. Yo ando aquí alertando a cualquiera que busque conflicto por esta zona. Tenemos el killer sound que te da frío, siniestro como un asesinato en las tinieblas al lado de un río. Andamos meditando en el templo, manifestando el mundo es mío. Nuestro espíritu concede la palabra solo a los que usen Genius, mi pana. Control X, córtala si va a venir a pelear. Si no, el sticky mob te va a atacar y ni con turbo vas a escapar. Algunos son condependientes, nosotros independientes. Contenido suma con laude de parientes, aunque no de sangre, sino de mentes. Con un océano de distancia, pero con una sola visión en mente. LOA siguiendo la dinastía del Khan, siendo conscientes. Dani, yo creo que para llegarle al dojo, creo que primero tenemos que empezar hablando de 12 Inch Ninjas, ese grupo de rap que surgió en Venezuela probablemente entre el 2012 y 2013, y creo que básicamente son los que le empieza a dar origen a una idea que en principio se llamaba Yo Dojo. Este, en 12 Inch Ninjas eran tres integrantes, tres que actualmente, bueno, en ese momento era el diseñador también, actualmente quizás es más conocido por el diseño, ha colaborado con Escuela de Nada y distintos proyectos. Dantes, que ahora es Willy DeVille, y DDA, que en el grupo creo que le daba más como el tono de rap lírico. Yo recuerdo que creo que llegué a este grupo a través de su página en Facebook. Quizás buscando discos de rap o buscando cosas de rap en Facebook, me aparece la página de 12 Inch Ninjas. Justo habían sacado su primer álbum. Tenían un link de descarga gratuita, lo descargué y a partir de ese momento fue un álbum que me reventó la cabeza. Creo que principalmente porque era muy distinto al rap que veníamos escuchando en Venezuela. Se despegaba mucho de la parte boom bats o de quizás ese tono tan clásico del rap a nivel de percusión, y comenzaban a hacer experimentos más, como lo dice su nombre, hacia la parte del jazz, quizás hacer un jazz rap y empezar a dar como una nueva propuesta que quizás en Venezuela no estaba, por lo menos hasta ese momento, o no era muy popular. Sí, yo me acuerdo la primera vez que hablamos y justamente mencionaste ese álbum, no sé si fue el primero que escuché o uno más adelante, y mi impresión fue como que, wow, esta broma es de esa época, porque, o sea, literalmente parecía como algo súper avanzado, como de ahora, pues, por lo menos para el rap venezolano. ¿Y en qué año fue que salió el primer álbum de esta gente? Creo que salió en el 2012. Sí, No estoy enteramente seguro porque después sigue la creación del entonces Yo-Yo Dojo. Pero creo que fue en el 2012 que yo me topo con ellos. El primer álbum se llama Boom Bats Mercenaries. De hecho, lo estoy googleando a ver si tenemos una fecha. Pero era un álbum que comenzaba a ser muy distinto, y creo que por varias cosas. Porque no solamente eran personas que quizás se criaban bajo la cultura del rap o del hip hop, sino que además eran profesionales en áreas como el diseño, y también imprimían mucho de eso en este proyecto. sí, o sea, yo creo que es como no solamente una de tus referencias más antiguas, sino creo que una de tus referencias también más fuertes a nivel de diseñar y también ¿cómo se llama? De estilo de vida y eso, ¿no? O sea, porque cuando yo escucho desde 12 Inch Ninjas hasta lo que es el dojo hoy en día, veo mucho de ellos en ti. Y no sé, eso es una cuestión que Ok. sí, o sea, no sé si es como porque estabas rodeado de esa influencia desde joven, o es quizás porque como ellos son los más, o uno de los más visuales,
eso fue como que, ¿sabes? Se te quedó en el inconsciente, por decirlo así. Sí. Mira, conseguí la fecha y salió en el 2012, 12 de julio del 2012. Para el álbum tienen varias reseñas, creo que luego fue posteado en SoundCloud en 2013, porque en este momento también se manejaba mucho por SoundCloud. Muchos de estos artistas que ahorita conforman del dojo y que, de los que lo haremos más adelante, pues ellos también comenzaron su recorrido quizás en internet a través de SoundCloud. Y no, tienes toda la razón. O sea, ahora que lo dices, yo creo que sí. Yo creo que quizás esa forma de buscar la fotografía o de diseñar de cierta forma y que me comienza a apasionar y intentar entender las referencias que tienen, vienen mucho dado por ellos. O sea, por el diseño, obviamente por tres. No es como que imite lo que él hace, pero sí es una persona que me ha interesado mucho conocer las herramientas que hay detrás y el recorrido que tiene. Y recuerdo que en algún momento Marlon, Lil Supa, a.k.a. Neon, a.k.a. Marginales, a.k.a. Luz Fresco, él tenía una página en Instagram donde posteaba todas las fotografías, o sea, tenía como que su página donde hacía promos quizás de las canciones y la música que iba sacando, pero también tenía una página simplemente dedicada a la fotografía y un momento donde viajó bastante. Ajá. Y creo que eso me llamó profundamente la atención. Luego no sé por qué él cierra esas páginas, las cambia, hace como que un montón de cosas. Si vas al Instagram de él ahora, tiene creo que apenas unos 6 posts, Ajá. pero completamente, yo creo que sí, o sea, son quizás las mayores referencias y las referencias de ellos comienzan a ser también las mías cuando, a partir del momento que los empiezo a estudiar. Claro, claro, sí, sí, sí. Claro que sí. Oye, pero que me parece súper interesante, ¿no? Porque yo creo que mucha de la gente que analiza tipo Worldwide y el dojo y a todos estos integrantes hoy en día se fijan demasiado en el presente y en la situación actual del hip hop, pero honestamente yo creo que muy poca gente ve hacia atrás cómo esas circunstancias o cómo esas referencias de antaño son las que hacen que hoy en día destaquen tanto, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, hablando del caso de Willie DeVille, a mí me encantaba mucho cuando escuché 12 Inch Ninjas, me gustó full el flow que tenía Willie cuando estaba bajo el seudónimo de Dantes y era muy como, ¿cómo se llama? Como que muy técnico, muy boom bap, pero también bastante como, tenía bastante personalidad. Y me gustaba eso porque había muchos estilos de rap, bueno, como el rap nace de las calles, por decirlo así, muchos raperos tenían, raperos y raperas tenían como que esa personalidad debido a la actitud que ya tenían fuera del micrófono, pero siento que como que en esta agrupación, no solamente quizás ya estaba esa actitud de antes, o lógicamente estaba desde antes, porque si no, no puedes entrar a una cuestión tan competitiva, pero aquí como que veo algo más conceptual, algo más, te estás enfocando más en el arte y menos en el ser el más real. Y creo que Sí, eso es... Ajá. no, estoy súper de acuerdo y yo creo que ese es un proceso que ellos entienden. De hecho, Ujú. una de las partes que más disfrutaba de 12 Ninjas es de haciendo rap lírico. Exacto. Quizás algo tampoco que no era tan común en la cultura del rap en Venezuela y hay canciones enteras que son de él simplemente haciendo un hip hop lírico y es brutal que haya sido incluido y que tengan ese equilibrio. Sí, Este, exacto. y o sea, como decía antes, estas son personas que vienen quizás del mundo del diseño, del mundo de la publicidad. En ese entonces Dantes, Willie DeVille, trabajó en agencias de publicidad. Y entonces también era como mucho quizás esa experiencia corporativa y creativa, Ujú. que es estar en una agencia de marketing, imprimírsela a un proyecto de rap que quizás hasta ese momento, no es que no lo tuviesen, quizás no lo tenían tan claro, ¿no? Sí, Quizás sí. los raperos que venían dándole forma a sus proyectos, pues sí tenían referencias, realizando ciertos trabajos, pero quizás su vida sí era 100% hip hop. Quizás la Ujú. mayor referencia de diseño que tenían era el graffiti. Entonces vienen estos tres panas y traen, digamos, toda su experiencia quizás académica y corporativa a imprimirla en un álbum de rap y que luego esto se traspasa obviamente al Yo-Yo Dojo, porque una de las características, creo yo, principales del Yo-Yo Dojo es como desde un primer momento comienza a manejar su marketing y su composición gráfica. Ujú. Sí.
Sí, bueno, si revisan los links en la descripción, vamos a dejar diferentes recursos que utilizamos para informarnos antes de hablar del tema. Y uno de los recursos que conseguimos es una versión como de... Hay una página que se llama webarchive.org que básicamente se encarga de tomar capturas de pantalla del Internet para que si las páginas caen, se mantenga como esa historia, ¿no? Y logramos conseguir como una especie de captura en el pasado de cómo se veía la página del dojo, que sería yoyodojo.net. Hoy en día creo que está caída, por eso fue que tuvimos que buscar este recurso. Y es interesante ver cómo la imagen del dojo pasó de algo colorido, bastante, con referencias de toda clase, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Sí, yo no de toda soy, clase. exacto, yo no soy un tipo muy culto en el diseño, pero siento que los colores le daban un toque como no sé si de marketing, pero era un toque que te hacía ver. O sea, no era como estas imágenes Claro, claro. oscuras, sino era más como era literalmente como un ninja, pero en vez de estar todo de negro, era como estar todo de colores llamativos y de mezclas, algo así como el arte japonés, en cierta forma, que es Sí, claro, obviamente. exacto. O en arte en Asia en general, porque por ejemplo en India también hay arte muy colorido, en China también pasa lo mismo, no sé en los otros países. Entonces como que esa parte de diseño que pueden ver en ese link es súper interesante. Y la razón por la cual lo menciono es porque el dojo empieza siendo, y aquí en esta parte es cuando tú vas a dar la cátedra, porque yo soy más ignorante acá, el dojo empieza siendo una net label o en castellano una disquera por internet, por decirlo así. Sí, como Eh, digital. exacto, una disquera digital que en Venezuela la cuestión con las disqueras es bastante, no complicado, pero debido a las circunstancias y a la falta de solidez en las instituciones, lógicamente una disquera como cualquier otra empresa no tiene la misma facilidad en Venezuela que por ejemplo en Estados Unidos con Dreamville y J. Sí, Cole y todo esto. o no, bueno, o sea, en Latinoamérica, por ejemplo, México. Exacto, Universal exacto. Music México, ¿sabes? Tienen una Exacto, estructura bastante definida como institución. exacto, Sí, en exacto. Venezuela era bastante complicado y obviamente creo que cuando repasa varias entrevistas a Willy DeVille, él habla como que esta net label que quisieron llamar Yo-Yo Dojo en un Ujú, principio, era como una respuesta a una necesidad. ujú. De quizás ellos comenzar a agregarle todo esto que venimos hablando, toda esta parte cinematográfica, de diseño, de marketing, que está muy plasmado en lo que es el dojo hoy en día, Ujú. imprimírselo a una disquera de hip hop en Venezuela. Pero Ujú. que el yo-yo dojo tampoco está enfocado tan netamente en el hip hop, porque él decía como que, bueno, al final también estamos abiertos a probar distintas cosas, y creo que Sí, obviamente la evolución de todo eso lo vemos ahora con La Costa, sí, sí. él con Pelusa y otros artistas que están allí presentes, que ellos también comienzan a explorar quizás otros ritmos y hay como una seguidilla o una evolución que es Claro, completamente interesante. los Entonces Mother tenemos Flowers, ¿no? totalmente, sí, ellos. Exacto. Los Bueno, propios. tenemos, entonces, el yo, a ver, sale Boomer Mercenaries en 2012 y ese mismo año, en julio y ese mismo año, en diciembre, se funda de alguna forma el Yo-Yo Dojo y tenemos a estos integrantes de 12 Inch Ninjas como sus fundadores y hoy en día quizás pertenecientes al dojo o que lo vemos más directamente relacionados, obviamente Willie DeVille, Sí. que queda como su fundador. Ok, ¿qué pasa con el 12 Inch Ninjas? Y aquí creo que ya empezamos a hablar obviamente hacia dónde comienza a evolucionar el Yo-Yo Dojo. Ajá. Dolphin Ninjas es una banda que de alguna forma se separa porque lo que fue la diáspora venezolana, toda la crisis venezolana, bueno, que fue y que sigue siendo, Ujú. así como, digamos, nos separa mucho, tú estás en Berlín, yo estoy acá en Caracas, también separa este grupo. Creo que DDA termina en Santiago de Chile, 13 va a Estados Unidos, creo que primero Miami y ahora él tiene ya varios años viviendo en New York. Ujú. Y Dantes, en ese entonces, Willie Bill también se queda acá. Entonces, él creo que refleja un poco que, bueno, no, era muy difícil y quizás no tenía tanto sentido seguir conformando un grupo de rap de esta forma, con todos tan alejados. Obviamente, la producción se vuelve mucho más complicada. Sí. Y de alguna forma, Church Ninjas
deja de publicar música, es una banda que creo que se quedó en ese momento. Ellos sacaron un segundo álbum que se llamaba Venezuelan Mindset. De hecho, Ajá, ese álbum, ese. Sí. sí, pues creo que fue el primero que yo te pasé, porque ellos lo sacaron en físico, recuerdo que lo vendieron hicieron como una, vamos a decir, una especie de listening party, pero fue en un lugar acá en Venezuela que se llamaba Librería del Lugar Común, estaba en Ajá, Altamira, una de las zonas más céntricas de Caracas. sí. Esa librería, bueno, también por el mismo tema de Venezuela, desapareció, por ejemplo, en esa locación, creo que quedaban un par por allí. Ujú, Y recuerdo que hicieron ese evento para presentar el disco. Yo quedé en que iba a ir con un amigo, al final el amigo no pudo ir, yo terminé yendo solo. ujú. Los conocí a ellos de alguna forma, ¿no? O sea, estuve presente con ellos, en ese momento estaba Lil Supa también con ellos, los acompañaba, creo que comenzaba allí de alguna forma sin verlo, la relación entre ellos y de cómo luego todo iba a mutar hasta ahora. Y nada, imagínate, yo creo que en ese momento yo tendría unos 13, 14 años, estaba súper nervioso, era como una gente que tú dices, escuchó por internet, los idealizó tanto y ahora Claro, los tengo claro. acá. Y de hecho, de ese momento yo recuerdo que le pedí una foto a Lil Supa, ni me acuerdo quién la tomó, había otro rapero ahí, no creo quién era, le dieron mi teléfono y el Ajá, tipo nos tomó una foto, esa la debo tener por ahí, después te la envío. sí, sí. Eh, Me la pasó por los DM. y sí, y nada, también fue un disco súper experimental y luego, como yo hacía mucha vida en SoundCloud era quizás la principal plataforma donde yo los escuchaba, Ujú, yo creo que una definición más grande de todas las referencias que en ese momento tuvo el Yo-Yo Dojo están resumidas en los mixtapes que ellos sacan. Por ejemplo, el mixtape volumen 1 es un mixtape donde ujú, está Jack Wabanco, está Giga, está Willy DeVille en ese momento como Dantes con un par de canciones también. Fueron ajá, incluidos Dan Niggas y Lil Supa, presentaron algunas canciones como mención honorífica, cosas de Supremacy y Hip Hop Clan fueron incluidas en ese mixtape, pero también ok, incluyeron, por ejemplo, piezas de Jay-Z y de un rapero que se llama Nino Agustín, que ok, también hacía rap jazz, que ujú, termina siendo muy parecido al sonido que también perseguía 12 Ninjas y que en un momento el dojo, fusionando un poco de jazz con rap. Entonces, creo que si pueden ir a escuchar ese mixtape en YouTube, probablemente le dejamos el link acá abajo, van a ya, entender mucho de la referencia y de dónde proviene toda esta idea que intenta fundamentar el dojo. sí, sí. Wow. Nada, para qué increíble. Este, ahora, hemos hablado de El Dojo como un net label que se funda en 2013, y hemos hablado de la música y toda la cuestión, pero creo que ahora algo que sería interesante como que profundizar es qué exactamente es el dojo. O sea, tipo, cuando uno habla del dojo y estamos hablando, ok, definiéndolo como una discográfica independiente, digital, si se quiere, o un grupo, ¿qué exactamente representa ese símbolo, esa palabra, esa marca, ese sonido? Por lo menos, ¿qué representa eso para ti como individuo? Un símbolo patrio. Buena referencia ahí. No, para mí significa un montón de cosas. Yo creo que es un sitio donde van a convergir, o sea, es multidisciplinario en esencia. Ujú, Y yo creo que era lo que ellos también perseguían. O sea, no solamente rap, es un montón de cosas. Parece una superproductora, pero creo que al final termina siendo un clan. O sea, un clan de hip hop, un colectivo de hip hop, un colectivo de rap. ujú. Y creo que también lo que tú reflejabas, el cambio por ejemplo, de colores en la paleta de colores que, por ejemplo, utilizó al principio el Yo-Yo Dojo y que ahora utiliza el Dojo son súper distintas. Y Ujú, creo que ahí es donde más notable vamos a ver la evolución que esto tiene de pasar de querer comenzar como un net label a terminar como un colectivo de rap puro y duro. exacto, sí. Y claro, también eso refleja un poco la madurez y el crecimiento de sus integrantes, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo se llama? Willy en su época de Dantes es distinto a Willy en su época de Tío Borracho. Este, Completamente. y, y cada concepto tiene una energía completamente distinta, pero sin embargo todo se mantiene Willy DeVille, ¿sabes? Es súper interesante ver como que esa evolución, esa diversidad artística y que sin importar cuál sea el contenido, ¿no? Porque, o sea, por lo menos, como siempre te digo yo soy un tipo demasiado de rap consciente y lírico, pero a medida que pasa el tiempo me he aprendido a escuchar otros temas y eso, y me parece súper interesante ver cómo un artista, como por ejemplo el caso de Willy DeVille,
puede pasar de estar dándote una cátedra de humildad y después te lleva a bueno, a este personaje del tío borracho que es como un Slim Shady venezolano, pero con otras características, ¿no? Sí, sí, Y es súper interesante porque el rap al final del día es como, para mí el rap es como la actuación. O sea, tú puedes crear un personaje y vivir ese personaje sin necesidad de ser ese personaje. No es necesariamente porque quieres dar un mensaje, sino es porque quieres expresar una parte de ti, así sea de manera artística. O sea, por ejemplo, la gente que hace villanos y asesinos en serie y toda esta clase de personajes en la televisión, usualmente no son asesinos en serie en la vida real, claro. sino, sino es como, ¿sabes? Esa parte humana de querer replicar algo por un momento en específico para poder satisfacer esa necesidad creativa. Y creo que todos Sí, tenemos no, un nivel de eso. estoy demasiado de acuerdo. Y creo que hemos hablado full de Willy y yo creo que él es como la pieza angular, o sea, Sí, sí. pareciera ser el fundamental, obviamente, que este día se desarrolle. Y lo que me llama la Ujú, atención es que no es una persona con sed de protagonismo, con ambición de ujú. protagonismo. Es una persona que presentó su idea, funda esto, lo evoluciona. Él entiende y acepta que la evolución del dojo también ha dependido de cada uno de sus miembros, que los vamos a comenzar a repasar. Sí, sí. Y él no tiene problemas en de repente en algún momento protagonizar la escena y en otro momento simplemente ser la persona que está detrás de vestidores soportando todo el desarrollo del proyecto. Exacto. Y yo creo que es una de las cosas más notables, o sea, alguien que puede rapear, que puede producir, alguien que puede grabar videos, funcionar como director creativo, o sea, es tan versátil la habilidad artística que él tiene que yo creo que es impresa completamente en el dojo, por lo menos Sí, en una total. gran parte. Sí. Entonces, a ver, como integrantes o como ninjas de este colectivo de rap que creo que te decía cuando conversamos un poco sobre el episodio fuera de la grabación, es que Ajá. parecen una especie de Akatsukis del rap. Sí, sí, total. Y bueno, para los que no sepan, como yo, que Carrizo Akatsuki, según lo que entendí de Alejandro, es un grupo de ninjas de este mundo del manga slash anime de Naruto, una comiquita japonesa, para los que no sepan qué Carrizo es eso. Y nada, los Akatsuki son básicamente como una especie de ninjas mercenarios, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, total, sí, sí, que son como los mejores de una de las aldeas que conforman los territorios que te presentan imaginariamente en Naruto. Son los mejores Exacto. de cada una y conforman un supergrupo internacional mercenario de ninjas que van a batallar y a destruir todo lo que se les atraviesa. Exacto. Y bueno, siempre es importante recordar que dentro del hip hop, cuando hablamos de competencia, destrucción, no habrá salvación, etcétera, siempre viene desde un punto de vista artístico o hasta creativo y no desde un punto de vista literal, que creo que también eso es un problema cuando tratamos de explicar la idea del hip hop a gente que nunca ha escuchado rap o que nunca lo ha entendido, que es que, o sea, cuando ellos dicen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta línea de drama que estamos hablando, Ah, lo de matar a Servil. todos Servil Ajá. y después Harakiri. Exacto, para una persona, si sacas eso fuera de contexto y lo dices, qué sé yo, en una red social, probablemente suena como algo bastante controversial, pero tomándolo en el contexto artístico del hip hop y sobre todo un disco que busca ser competitivo a nivel lirical, lógicamente vas a recibir propuestas, discursos que van a ser bastante conflictivos, bastante agresivos, así como cuando ves una película de James Bond, el villano te va a mostrar una personalidad bastante agresiva, porque esa es precisamente la cuestión, o sea, es básicamente una actuación, un performance, una expresión creativa que se hace de diferentes formas. Se puede hacer de una manera muy auténtica cuando hablas de tu propia historia y hay gente que tiene la experiencia para validar lo que está diciendo, como hay otros casos donde se vuelve algo más conceptual. Por ejemplo, cuando Drama está diciendo que va a matar a todo Servil y después a Harakiri, lógicamente Drama no está en la capacidad de tener, qué sé yo, una armada de drones y empezar a matar un poco de gente. Eso no va a pasar. Pero sin embargo, a nivel lirical, el hacer ese tipo de referencias y la manera como intelectualmente conecta eso con el concepto del disco y la canción y la música, la voz, toda esa serie de cuestiones es lo que hace que esa expresión tenga peso y tenga valor dentro de la cultura.
Sí, estoy de acuerdo. Mira, ya tenemos dos miembros, Willy DeVille, Drama. En el caso de Drama Team, es obviamente una misión especial. Drama fue una persona que pasó por un proceso de COVID-19 bastante fuerte. Sí, Es increíble que ya está recuperado y que de hecho está soltando nuevos proyectos. Acaba de salir Ritual, si no me equivoco, es el título. sí, sí. Una canción en donde produce, participa, está Lil Supa, Nastiquila, una participación de a capela. Y una cosa que me pareció Y increíble, porque Baroni. tenía mucho tiempo que no lo escuchaba, era Ajá. Baroni One Time. Sí, creo que no Es, escuchaba a Baroni, creo que de 2014, 2015. Me encantó que él hiciera el coro de esa canción. La sí, verdad le sí. quedó increíble. Y bueno, obviamente fuerzas para Drama y increíble que se reincorpore otra vez a su trabajo y que siga produciendo proyectos que, mira, nos siguen teniendo aquí de qué hablar. Exacto, sí. Entonces, Willy, Drama Team, como dos integrantes del dojo. Ujú. Quizás Willy como fundador, Drama como productor, pero Drama también vamos a ver que en Worldwide participa y suelta unas barras increíbles. Sí. Que creo que de hecho tú y yo estamos de acuerdo en que Drama tiene el mejor verso de No Habrá Salvación. Sí, o sea, claro, si alguien del dojo nos escucha, los amamos a todos por igual, ¿no? Claro, con todo respeto, pero No quiero. Drama. Sí, no, pero el verso de drama, por lo menos en mi opinión, es el que más se me queda. No sé si es por la voz que lo utiliza o si es porque cada barra es como peso, 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 peso y al final es como harakiri, ¿sabes? Y después esa parte cuando Sí, dice sí, muerte y totalmente. resurrección y la distorsión me mata. O sea, ya, ahí, eso es todo, pues. Ok, el siguiente, o sea, iban dos, Real Wawanko, Ujú, conocido como el zurdo del dojo. ujú, Ok, voy a mencionar a ellos dos. Voy a mencionar a Real Wawanko y el siguiente sería Giga. ujú, Creo que ambos vienen de una zona del estado Miranda, son San Antonio y Los Teques. ujú. Mi relación directa con ellos, la primera vez que yo los escuché fue Nach Scratch, el rapero español, él vino a Venezuela. Ajá, sí. ¿En qué Creo año que vino él? creo que eso tuvo que haber sido en el año 2013, si Uy, no me recuerdo. Yo creo que estaba en cuarto año de bachillerato. una buena época para el rap. No, increíble. Él vino y se presentó acá a una universidad en Venezuela que se llama la Universidad de Santa María. Esa Ajá. universidad tiene como una especie de auditorio, no sé qué, se presentó allí, una sala. Wow. Ajá. Eh, Aquí yo compré la entrada, no sé qué. Cuando llegó el concierto, yo no sabía, había unos teloneros. ¿Quiénes eran los teloneros? Ujú, Supremacy Hip Hop Clan, conformados por Dan Nigas y Lil Supa, ujú. Giga y Real Goganko. Lil Supa, entiendo yo, los lleva a ellos dos. Ok. El primero que se monta a rapear como telonero fue Giga y el segundo que se monta es Real Goganko. Ujú. En ese momento fue bastante complicado y es una de las escenas que yo recuerdo que es como un poco chimba porque la gente estaba muy loca con el hecho de que Nach vino a Venezuela, creo que es la primera y única vez que ese rapero vino. Ajá. Para mí, bueno, aquí a punto aparte, uno de los mejores raperos a nivel de todo concepto en español, Sí, sí, una locura. increíble. Pero claro, se Giga, Real, yo no los conocía en ese momento y mira, te puedo decir, como la gente, recuerdo que en ese concierto la gente los pitaba, no pudieron terminar sus canciones, o sea, eran raperos que están nuevos, están probablemente estrenándose en tarima, muy Ujú, parecido quizás, ese es un símil lo que le pasa a un comediante cuando ujú, está comenzando su carrera con su rutina, en este caso con sus nuevas canciones, fue bastante complicado. ujú. Luego se sube Real Guamaco. Yo creo que el gran choque con el público es también muchas cosas que tú y yo hemos hablado, y es que estos panas traían unas propuestas que eran muy distintas a lo que se escuchaba en rap en Venezuela en ese momento. Sí, sí, Ellos sí. mezclaban sonidos, eran más experimentales, y creo que eso chocaba mucho con el público. Y Ujú, creo que con Real Guaguancó fue lo peor, porque creo que a Real Guaguancó ni siquiera le dejaron terminar una canción. O sea, ujú, es lo que recuerdo de ese momento. La ujú. gente lo pitaba, lo bajaba de tarima, exigía que se subiera Nach. Luego se subió Lil Supa con Ternigas. Ahí todo el mundo callado, como que si llegó un profesor y está en una clase. Y recuerdo que lo primero que hace Lil Supa en ese momento es hacer un discurso sobre Ajá, lo mal que ha estado la forma en que el público se comportó contra Giga y Raywan en ese momento, ajá. y que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Ujú. Y recuerdo a Lil Supa en ese momento hablando, o sea, un poco fuerte, ¿no? O sea, obviamente molesto porque Claro, mira, o no, sea, estos total. panas están empezando, ¿porque no los apoyan? O sea, escúchenlos, dejen que ellos canten sus canciones y, o sea, no seamos tan malos con nosotros mismos. Sí. Nada, termina el discurso, cantan varias canciones del disco de The Hip Hop Addicts, Ujú. reventaron y luego, bueno, X, y luego al final se sube Nacho.
Por eso es el Mm, primer contacto que yo tengo con ellos, digamos, en esta escena del rap venezolano en ese momento. ujú. Y obviamente luego cuando empieza lo que es el Yo-Yo Dojo, que ya lo hablamos, ellos también se integran, ellos participan en Mixtape que salió bajo este net label. Ujú. Y luego, bueno, Real Guaguancó con Latin Jazz Rap y a partir de allí sabemos la historia de los trascendentes que están empezando a hacer ellos ahora. Sí, sí, sí. Bueno, eso también como que es algo que iba a hablar más adelante, pero creo que lo voy a mencionar de una vez, que yo creo que Venezuela, como que no sé si es una cuestión de la circunstancia actual que hace que nuestra diáspora sea tan a veces tóxica consigo misma, o no sé si es una cuestión simplemente del hip hop en particular, pero siento que hay como dos tipos de audiencia. Está la audiencia que es bastante respetuosa y a pesar de que, por ejemplo, como estamos hablando ahorita de No Habrá Salvación, hablamos del verso de drama y estamos como de acuerdo de que ese es el que nos gusta más, pero entendemos de que es nuestro gusto y que cada quien puede gustar de lo que sea y que al final del día, o sea, nos encanta la música, pues, y no porque nos guste algo más o menos vamos a empezar a echarle mierda, pues. Y eso es una cuestión que, por lo menos a mí, me parece que es sentido común y educación de casa, ¿no? Que uno debe respetar a los demás y que si no te gusta algo, puedes hacerlo de una manera educada y elegante en vez de salir de intransigente. Pero está la otra audiencia, que esta es la audiencia que es más ruidosa en redes sociales, que es la que simplemente vocifera de derecha a izquierda. En lo que no está de acuerdo, pero de una forma donde ni siquiera buscan un punto medio, ¿sabes? Que es como que, no, bueno, qué sé yo, imagínate que Marlon saca Marginale en diciembre, que va a ser un listening party, y viene alguien y dice, no, pero es que, ¿qué va a hacer Marlon hablando de esto? Lo que él tiene que hacer es a volver al rap conciencia como Canserbero, lo que sea, que eso es algo que siempre se escucha por los foros y por la gente, que es que está como obsesionarse con el pasado y mantenerse en esa cuestión. Y yo entiendo esa necesidad porque yo también, como dije al principio, yo disfruto mucho el rap conciencia, pero cada artista tiene su propio camino y su propio crecimiento y es como que tú le exiges a una persona hoy en día, después del corona, que vuelvan a ser las personas que eran antes del corona. Sí, No todo el mundo va a poder hacer ese cambio y no todo el mundo quiere hacer ese cambio. Entonces, creo que esa cuestión de las audiencias, si usted como oyente se siente que es una persona que se identifica con la audiencia, que critica y que no aporta nada, creo que debería entonces pensar un poco por qué actúa de esa forma, primero, y segundo, si realmente considera que es la mejor forma de comunicar lo que siente. Porque, por ejemplo, a mí, qué sé yo, nunca fui un fan del reggaetón, pero como podrán ver en capítulos siguientes, hay ciertas propuestas que puedo o tolerar o entender dónde viene el concepto y buscarle mi propio sentido a esa pieza musical o a esa propuesta, lo que sea, en vez de simplemente entrar con una negatividad, con una confrontación, que al final del día lo que hace es crear un ambiente más tóxico y que si lo pensamos a un nivel macro, no estamos apoyando a nadie, inclusive a nosotros mismos, siendo personas tóxicas y negativas, porque estamos, por un lado, dañando a otra persona que a lo mejor está haciendo algo que es lo que le ayuda a salir adelante, y por otro lado, estamos nosotros mismos llenándonos de negatividad sin necesidad. Entonces, nada, quería dejar esa reflexión ahí, ya que estamos en modo de supa, de todo sensei, ya, mic drop. no, bueno, gracias, no, ¿qué más? Obviamente lo suscribo. Sí, Yo creo que fue un tema que tocamos en el episodio anterior porque estamos llevando a encasillar artistas, casi que diseñar artistas a nuestra medida, y no, o sea, sí. es rienda suelta. Ujú. Cuando ellos evolucionan, cuando experimentan, es cuando más se enriquece una cultura de alguna forma, y Sí. yo creo que eso es lo más rico que podemos hacer, y para muestra aquí este episodio sobre el dojo. Ujú. Entonces, Exacto. ok, Willy, Real Wobanco, Giga, Dan Niggas, Drama Thing, Lil Supa, a.k.a. Lu Fresco, a.k.a. Neon, a.k.a. Marginale, Old Tape y Gustavo Boombots, que entendemos a Neil Young en este momento funge como manager, como el manejador de todo este clan, de todo este colectivo. Ujú. Nasty Killa, o Nasty Nielas, Ujú. y Capu.
Ujú. que creo que son las últimas dos incorporaciones antes de la producción de Worldwide. Exacto. Y algo interesante de ese lineup, de ese All-Star Team que tenemos acá, es que se pueden fijar que cada persona acá tiene un estilo completamente único y casi que una identidad bastante particular, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces se pierde en los colectivos y en los grupos artísticos de diferentes áreas, que usualmente tienden a unificarse a tal punto que se transforman bastante en una cohesión de un concepto, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba pensando en el caso de BTS, pero creo que no sería correcto porque pues precisamente BTS es un ejemplo de diversidad. Cada personaje, cada uno de los participantes de esa agrupación tiene su propia identidad y cada persona se identifica con una parte de eso. Igualito que pasó con, por ejemplo, One Direction, o si nos vamos más para atrás con Backstreet Boys y más, y más atrás, siempre hemos visto esto con The Beatles, etcétera. Y creo que lo interesante de esto es recalcar que cada uno de ellos compone al dojo. Y no es que el dojo lo compone a esta gente. No sé si me explico, o sea, que Sí, sí, claro. cada una de estas personas está poniendo su granito de arena y ese granito de arena colectivo es lo que hace que este sonido y esta imagen sea de esa forma, que es muy interesante porque usualmente, como veníamos hablando, el hip hop es un género bastante competitivo, bastante, a veces el ego se puede salir de las manos y ver esta manera positiva y constructiva de trabajo es algo que hace que no solamente suenen tan bien, sino que también nos da esperanzas de que podemos tener un género que sea más de colaboración y menos de confrontación. Claro. Y fíjate que el dojo o sea, no es un clan, no es un colectivo, no es una agrupación cerrada. Exacto. Ellos también colaboran con un montón de gente. A ver, ahora en Ritual, podemos ver que están con Barony One Time, con Acapella. Pero es que Ujú. también, por ejemplo, en la producción de sus videos musicales participan Nelson Navarrete, un director de casi que cine, diría yo, creo que el estudio cine, Esteban Chacín, DJs Ujú. como Luke Uno, productores como Sanabria, también Ujú. has estado presente en proyectos que han desarrollado el dojo. O sea, quizás Sí. no son estas 8 o 9 personas exclusivamente que nosotros estamos mencionando, puede que sean, digamos, no sé, por llamarlo de alguna forma, los miembros, los miembros actuales o los miembros oficiales, pero que ellos también tienen una serie de colaboración y que suman a su carta de presentación una cantidad de profesionales que van conformando poco a poco y le van dando identidad también al proyecto. Claro, Creo claro. que una de las cosas importantes acá es que así como el tema de la diáspora y la migración venezolana afectó a una banda como 12 Inch Ninjas, también el dojo se vio afectado. Ujú. Porque a lo que precede a Worldwide como propuesta, como el primer long play, primer álbum de estudio del dojo, quizás llega un poco tarde porque precisamente cada uno de ellos, por sus distintas razones, emigra. Ujú. Tenemos a integrantes del dojo que se van a México, integrantes del dojo que están en Chile, o que estuvieron en Chile, integrantes del dojo que están en Colombia, algunos que permanecieron acá en Venezuela. Entonces creo que el hecho de que todas estas personas se pudiesen reunir y conceptualizar un álbum fue una tarea bastante titánica y creo que es también el concepto que intenta transmitir Worldwide. Sí, sí, Y sí. como decíamos al principio, obviamente creo que continúa siendo de alguna forma esa piedra angular que se coloca es Willy DeVille, porque él está acá en Venezuela, es lo que entiendo, él viaja a México por una propuesta que le hace a Capela y se incorpora a una de las, podemos llamarlo firmas o productoras en hip hop en México y él se desarrolla como en toda la parte audiovisual Ujú. en Guadalajara y Guadalajara precisamente es el terreno en donde todos estos integrantes del dojo se reúnen un poco más de un mes para conceptualizar todo lo que es Worldwide. Ujú. Wow. O sea que en 30 días fue que todas estas barras se escribieron. ¿O crees tú que ya venían algunas preparadas antes? Yo creo que yo creo que ellos ya venían con la idea del álbum, pero yo no creo que se haya aterrizado todo estando cada uno de ellos en sitios tan distantes, por lo Exacto. menos en Latinoamérica. Yo creo que cuando cada uno viajó y se reunieron, ya la mente era puesta en el juego.
Claro, por Y supuesto. bueno, vamos a estar en un mes aquí, vamos a estar, no sé, 40 días acá, y estos 40 días son de jugar esto, de Exacto. conseguir esto. Y yo creo que allí es donde se consigue todo, es lo que creo yo, no. Ojalá podamos entrevistarlos a todos y nos echen ese cuento, o tengan por ahí escondido un documental de cómo se desarrolla todo el proyecto, pero yo sí creo que en esencia toda la idea y toda la propuesta se desarrolló en ese momento. Sí, exacto. Sí, no, y bueno, ya aquí creo que estamos entrando en como en la, ¿cómo se llama? El minuto 40 o por ahí del podcast. Yo creo que este es como el lado A, que es básicamente la apreciación, la apertura para poder hablar de un álbum que tiene dos discos, múltiples conceptos, infinidad de colaboraciones y bueno, una sola palabra que es doyo. Ajá, Worldwide. ¿Por dónde empezar? Yo creo que lo primero que deberíamos mencionar es algo que tú conseguiste, que había mencionado, si no me equivoco, Gustavo, que es referente al concepto. ¿Lo tienes por ahí? Sí, lo tengo acá en la mano. No Ajá. me acuerdo si era Gustavo o era Old Tape, pero creo que es una entrevista donde estuvieron presentes y básicamente dijeron esto. Ujú, Cuando ellos se reúnen y empiezan a conseguir, bueno, lo que va a ser Worldwide, no sabemos si en ese momento ya tenían un nombre previo, el nombre fue dado después. ujú, Básicamente iba a tener tres líneas de trabajo o tres bases conceptuales que se iban a desarrollar durante el disco. ujú, El primero es el camino, como muestra de experiencia. El segundo es la lucha, como muestra de esfuerzo y trabajo. Y el tercero es la conquista, como muestras del logro. Y a partir de allí, todo lo que es música, letras, por cuatro barras, imágenes, videos, iban a girar en torno a este concepto. Y creo que si lo analizamos, básicamente sí fue la fuerza de gravedad que hizo que girara, o que hizo girar todo lo que concibe Worldwide como un disco doble. exacto, exacto. O sea, es más, si nos vamos a pensar en el tracklist, que lo estoy buscando acá, em, es un disco de hora y media, si no me equivoco, pero es un disco con 24 canciones. Estamos hablando de un disco donde 8 personas están rapeando, a veces en simultáneo. Entonces, a ver, o sea, poniéndolo en perspectiva, cuando vemos una película y tenemos uno, dos o hasta tres protagonistas, ya estamos como que bastante cargados de emociones, conceptos y todo eso. Pero tener una película donde tienes 8 integrantes, a no ser que sea Ocean Eleven, es bastante complejo de desarrollar de una forma en que no sea canzón, ¿no? Y creo que eso es súper interesante, por lo menos al comienzo del álbum, cómo este álbum comienza con la canción No habrá salvación, donde literalmente, no importa dónde te escondas, vas a llevar pela porque es lírica tras lírica tras lírica y la producción es bastante distorsionada, bastante fuerte, bastante agresiva y a medida que va pasando el álbum, vamos mostrando diferentes tonalidades de sonidos, diferentes emociones, diferentes moods exacto, o estados de ánimo. Y algo que me parece súper interesante es que cuando yo escuché este álbum la primera vez, no creo que o sea, lo escuché lógicamente de lado a lado y dije, wow, esto es bastante, pero no tenía como que la capacidad de analizar todo y dejar que todo como que me afectara o que me llegara a nivel profundo. Creo que es porque porque la diversidad de sonido, la diversidad de barras, la cantidad de contenido es demasiado para una sola sentada. O sea, este es un Sí. álbum que es básicamente como un libro. Tienes que Y, escucharlo varias veces y dejar que te diga. y además cuando sale en el 2019, el 15 de noviembre de 2019, yo Ujú. recuerdo que en ese momento creo que estaba trabajando, yo estaba en la calle, el disco sale, alguien me lo envía, lo comienzo a escuchar. Obviamente, ¿sabes? Cuando empecé a escuchar las barras, empecé a escuchar los sonidos y los distintos samples que empiezan a meter, Sí. es un disco que de alguna forma te va cambiando la mente, pero en ese momento a mí me pasaba que el disco me cansaba un poco de lo Ujú. extenso que era, Sí, pero sí. entendía que es que realmente yo no estaba preparado en ese momento para entender todo lo que ese álbum quería decirte o quería Ujú. decirme. Y es un álbum que me tomó tiempo realmente entenderlo. Y yo creo que también esto tiene que ver con la dinámica que tenemos ahora de consumo, porque a veces Total. consumimos muy rápido por ejemplo, canales
a veces especializados en YouTube o podcasts especializados también en análisis de distintas áreas, de hacer música, cine, o sea, de televisión, lo que sea. Normalmente sale una serie hoy, se estrena un episodio y ya en la noche lo estoy analizando. Y no le Ujú. estamos brindando el tiempo para que de verdad madure todo lo que va a involucrar el proyecto. Y creo que este es un Exacto. proyecto en donde de verdad tenemos que dedicarle el tiempo. O sea, si vamos a escuchar es porque nos tenemos que sentar y darle tiempo a cada una de las canciones, a cada uno de los integrantes y a cada una de las partes que conforman el álbum, tanto la A como la B. Y, Exacto. y madurar junto a ellos porque yo siento que los discos que ahora se están sacando, por ejemplo, lo que ha sido el Dojo, las que ha presentado Lil Supo con Acapella, Ujú. pareciera que estuvieran adelantados. O sea, pareciera que nosotros como audiencia nos tenemos todavía preparados para el sonido y lo que ellos, y la propuesta que nos están mostrando. Entonces Sí. tenemos que brindarle un tiempo para madurarlo, entenderlo y que nosotros también evolucionemos con la música que ellos nos están presentando. Exacto, sí, sí, total. Estoy súper de acuerdo contigo. Y creo que eso también, como habíamos mencionado, hay dos tipos de audiencia. La audiencia que va a escuchar este álbum y va a decir, esto es basura y no lo va a escuchar más nunca. Y luego está la otra audiencia que, como nosotros, está tomándose el tiempo y entendiendo que no todo es para ese momento, ¿sabes? Hay cuestiones que, como hemos hablado antes, ¿no? O sea, por lo menos a mí me pasó también con Funky Fresco, que cuando salió estaba como que, ok, esto es demasiado como que agresivo, lo que sea, y tengo que darle tiempo para llegar a ese punto donde lo disfrute, y hoy en día escucho esa broma que sí que para despertarme, o sea, es increíble. Y, y eso Sí, me... amigo, yo creo que Ajá, creo que te había comentado que a mí me pasó con Neon. ajá, Ese álbum también o sea, me costó un poco de trabajo quizás acostumbrarme al sonido y a la propuesta que, que Marlo en ese álbum Neon estaba haciendo, pero llegó un momento en donde yo ese álbum lo terminé escuchando para dormir. O sea, yo me iba a dormir y yo tenía la sí. necesidad de escuchar Neon, de irme como con el mood que esa propuesta presentaba. Exacto, sí, 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 te entiendo totalmente, ¿no? O sea, a mí me pasa eso con, bueno, yo a veces, yo empecé al revés, ¿no? O sea, yo empecé cuando era joven, yo me dormía con canciones que sí que Eminem, que sí que Rap God, o sea, una cuestión así súper, súper fumada, ¿no? Y hoy en día es más como que, qué sé yo, escucho que sí que Forest Hills Drive y dejo el intro en replay, pues tipo, do you wanna be free? Y listo, pues y con eso se duerme cualquiera. Sí. Em, sí, pero nada, es súper interesante la diversidad sonora de esta cuestión. O sea, yo diría que esto es básicamente casi que la versión musical de un proyecto de Nolan. O sea, tipo, imagínate una película de Christopher Nolan con el soundtrack de Hans Zimmer, pero a nivel de rap. Y esto es lo que sale, pues, o sea, una propuesta visual, audiovisual, musical que te aturde por todos lados, te enseña, te hace llorar a veces, te hace pensar, te hace fruncir el ceño. Y lo que más me parece interesante, que los experimenté esta semana, es que la primera vez que le di play al álbum esta semana, lo hice sin pensarlo mucho, ¿no? O sea, tipo, ni siquiera puse la intención de, ok, voy a escuchar esto, sino fue algo más como que déjame darle play porque tengo que hablar de esto y quiero como que empaparme. Y poco a poco el álbum como que se fue abriendo o fue mostrando diferentes niveles de profundidad que en mi primera escucha no había percibido. Y una de las cuestiones también me pareció súper interesante es que cada uno de estas canciones no solamente tiene un sonido particular, sino que también tiene un sonido similar. No sé cómo definir el sonido del dojo en pocas palabras, pero si me puedo extender, yo diría que sería un sonido, tiene lógicamente este boom bap, o bueno, ya va, la barra que dice Willy, boom bap's back, get the fuck back. No sé cómo le dice él, pero eso, básicamente ese es el primer elemento. Déjame, ya tengo que buscarlo. Ok, Mientras lo busco, tú sigue. vale. No, porque a mí lo que me pasó con el álbum, por ejemplo, ya que hablas de escucharlo esta semana, lo que te Ujú, decía, yo recuerdo que la primera vez que lo escuché es un álbum que me cansaba, obviamente, por lo extenso, porque a mí me gusta escuchar, cuando sale un álbum, escucharlo completo, o sea, de una vez. Entonces, claro, ujú. escuchar 24 temas y prestarle atención a todo, es un poco lo que a mí también me pasó como la segunda vez que vi Breaking Bad.
Ajá. La vi con mi novia porque ella no la había visto y le dimos las dos. Llegó un momento que si yo veía más de 3 episodios seguidos de Breaking Bad, que es mi serie favorita, Ujú. me dolía la cabeza. Pero es por la Sí. cantidad de información que ellos te dan que tú tienes que procesar y llevarla y entenderla para poder, no sé, seguirle Dif- el paso. Entonces, claro, Ujú. con este álbum me pasaba lo mismo. Pero creo que esta vez lo disfruté más, a pesar de que obviamente quizás era mucho más utilitario el escucharlo porque era para algo de trabajo y poder tú y yo hablar hoy. Sí, Realmente sí. lo disfruté increíblemente escucharlo y fue un álbum que, si te soy sincero, ya a este momento se me queda corto. Ya no quiero 24 canciones, ya quiero Total. 48. Sí, sí, Entonces, sí. entonces claro, es obviamente también evolucionar con eso. Sí, Y, sí. lo que, y un poco lo que tú y yo hemos hablado, o sea, el sonido va desde lo más material, o sea, desde lo más terrenal, hasta lo más espiritual. Y toda Sí. esa parte espiritual que creo que está condensada en el lado B es también completamente experimental. Y creo que ahí también ya podemos empezar a ver destellos de Vision Bros, o sea, Hermanos Visión, de Ujú. Willy con Lil Super. Podemos ver ya, obviamente, destellos de Neón. Creo que Marlon en ese momento ya también estaba buscando de alguna forma Total, total. darle un nombre a esa inquietud que tenía en la cabeza, y lo vemos en canciones como Loa. LOA. Ajá, Sí, exacto. marico, totalmente. Sí, Total, sí, 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 o sea, algo que me pareció súper, súper genial es que cuando yo escuché Neon, no, como que no estaba tan actualizado en la discografía de Supa, y cuando empecé a ver hacia atrás dije, wow, este tipo ha estado trabajando en este heterónimo desde hace años en nuestras caras y no nos dimos cuenta, y cuando saca Neon es como el final, pero realmente es como, en cierta forma es como Tenet, que el final de la película es el comienzo y el comienzo es el final también, sí. entonces no Es sabes que, por dónde es que, empezar. es que el álbum Neon realmente es el desenlace, no es el comienzo. El comienzo viene Exacto. desde muy atrás en ese momento, y lo vemos reflejado completamente en el lado B de Worldwide. Y también lo interesante es como los miembros del dojo que participan con Marlon en estas canciones se acoplan completamente al ritmo. Sí, O sea, total. los versos de Giga en LOA, Ujú. creo que Real Wanko también tiene presencia así, y también hay unas canciones que tienen un sonido parecido, que es como muy, atrapa mucho esa onda ochentera, o sí, Sí, como que sí. de cyberpunk, electrónica. Ujú. Lo asientan demasiado bien y complementan demasiado la escena de por lo menos esos tracks. Ujú. Y bueno, y para el que no lo sabe, no sé si de todos están enterados, pero digamos la referencia de LOA Ujú. o Law of el Attraction. OA, sí, Ujú. of Attraction, y es básicamente también algo que está impreso en el álbum de Marlon de Neon, Ley de Ujú. Atracción. Entonces, Sí. es algo que es como un círculo, lo que tú dices, un círculo que tiene un comienzo, un final, pero ese final es el propio comienzo, y es un ciclo que sigue andando siempre. Exacto. Sí, o sea, yo diría que podemos dejar en la descripción el link de la playlist que tiene Marlon de Neon en Spotify, que me parece brillante porque, como estamos diciendo acá, si tú estás pensando que el álbum Neon es la historia de Neon, te quedas corto porque es precisamente el desenlace. Y cuando ves esta playlist te das cuenta que las referencias que él está, o bueno, los temas donde él está usando este personaje o siendo este personaje, van desde Hecatombe hasta LOA, Luz. O sea, es un viaje completamente increíble que básicamente tú lo tienes que identificar, que eso también es otra cuestión importante de hablar del dojo y de toda esta movida del rap conceptual y el arte conceptual en general, que este es un arte que no sé quién dijo esta frase, pero es la frase del show, don't tell. O sea, en otras palabras, muestra la historia, pero no cuentes la historia, sino deja que la historia se vea, por decirlo así. Y eso pasa mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de todos estos heterónimos de cada uno de estos miembros, si tú escuchas, por ejemplo, canciones como Siniestra Tiniebla, tú te pones a pensar, ajá, pero ¿cuál es el sentido de esta canción? Pero cuando te das cuenta que Siniestro es un alter ego de Dan Niggas y Tinieblas es un alter ego de Nasty Killa, entonces te das cuenta que, ok, es como una dupla de estos heterónimos en ese universo y te dan un sonido que pareciera que están literalmente, bueno, como los grave diggers, las personas que trabajan en el cementerio abriendo las fosas para poner el ataúd.
Que me parece, o sea, yo cada vez que escucho esa canción, siento de verdad como que un espíritu oscuro está pasando a través de mí y luego pasamos a Temple, ¿no? Que es como el viaje que te van dando. Pero antes de hablar del viaje, iba a decir que unas palabras de nuestro sponsor, pero todavía no tenemos sponsor. Pero bueno, el que quiera patrocinarnos, estamos claros que estamos abiertos a eso. Pero no, quería hablar primero de un par de cosas antes de adentrarme en como que el viaje conceptual del álbum, que me parece súper importante hablarlo, así como hemos hablado de los álbumes anteriores, que para poder hablar del concepto del álbum Worldwide, que básicamente va desde lo material hasta lo espiritual a través de camino, lucha y conquista, que es lo que mencionamos anteriormente, tenemos que hablar de lo que es la espiritualidad. Y lógicamente acá no vamos a hacer una cátedra teológica o filosófica de lo que es la espiritualidad, porque cada quien puede determinar eso a su propia forma, pero es importante entender que el término espiritualidad no es necesariamente el término religión. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción antes de entrarnos al concepto? Porque usualmente bueno, por lo menos en Venezuela, cuando se habla de espiritualidad, usualmente es una referencia directa al cristianismo y hasta ahí, pues. O sea, no salimos de eso porque es el uso común. Pero cuando vamos a un nivel internacional, la espiritualidad no es algo que está presente solamente en una religión, sino en todas las religiones y asimismo no está presente necesariamente en ninguna religión. ¿Qué significa esto? Que el término espiritualidad o ser espiritual no implica directamente que eres una persona religiosa, sino que tienes una conexión con algo superior, que puede ser la definición de Dios a través del cristianismo, del islam, del judaísmo, del budismo, del hinduismo, del jainismo, de cualquier ismo, pero también puede ser algo personal. Por lo menos en el caso de Neon, cuando habla de fe, él habla de que su fe es como la luz y buscar la luz para poder combatir la oscuridad, y esa es la forma como él lo define. Y hay personas que, bueno, creo que es no sé si es Carl Sagan o hay un comediante que decía que, bueno, Dios es como una luz azul o una gran luz, pale blue light o algo por el estilo. Y esa era la forma como él de manera jocosa mencionaba la espiritualidad. Y cada quien puede darle el nombre y la forma que quiera, porque eso es una cuestión personal, como tu conexión, si la tienes o si la sientes con algo superior. Pero esta definición, bajo los términos del dojo, tiene que ver, esta la tengo acá, dos frases que saqué de la cuestión. Primero, bueno, volviendo un poquito con la producción musical, la frase de Willy que quería decir era boom baps back, double bangs apegato to whack rap, get the fuck back. Esa frase literalmente es cómo se siente una canción del dojo. Es boom bap, doble, porque es tipo no solamente el sonido, sino también la lírica. Es como una especie de cachetada en el oído porque te están atacando en cierta forma, es bastante competitivo y sientes como que esta vibra de que tienes que darles espacio, como que get the fuck back, tienes que darles su momento porque tienes que respetar lo que están haciendo. Y la Y otra además frase... ese coro lo demuestra. Sí, sí, Ese no, coro lo total. demuestra. O sea, el flow que Willy desarrolla en ese coro, pues es que te lo escupe en la cara. Exacto, exacto, es Ajá, súper... ¿cuál es la otra frase? Sí, la otra frase es de Giga, que dice, aquí se vino a trascender, que quede claro, tenemos puesto la vista en lo inmortal y en lo más caro. Y esa frase, ¿por qué es importante? Porque si lo escuchamos desde el punto de vista que estamos discutiendo, que es la espiritualidad según el dojo, qué cómico, ¿no? Que estamos hablando de espiritualidad, hablando de un álbum de rap, o sea, que la No, vuelta... es lo mejor. Exacto, las vueltas que da la vida. Bueno, tomando en consideración lo que hemos hablado de que la espiritualidad es una conexión con el más allá, con lo más alto, con lo que uno siente como, lo que uno considera como algo más allá de lo físico, que entra en lo metafísico, espiritual y todo eso, esta frase de Giga hace mención a la palabra trascender, que trascender, dependiendo del contexto, se puede ver como trascender a nivel de físico a espiritual, en otras palabras, de dejar tu cuerpo material y pasar a ser uno con el universo o ser un espíritu o cualquier manifestación o explicación que le quieras dar a eso, o en el caso más material, que sería trascender no solamente superar obstáculos, sino trascender en los peldaños sociales, trascender en los peldaños económicos. Y por eso es que
tener la vista en lo inmortal, ergo espiritual, y en lo más caro, ergo lo material, es la descripción más concisa que podemos conseguir dentro del álbum, que es lo que sería la definición del doyo con respecto a la espiritualidad. En otras palabras, tener lógicamente esta parte espiritual humilde de seguir adelante, trascender, conectarse con algo superior, pero por otro lado vamos a reventar a cualquier persona que esté en contra de nosotros en este camino. Y eso lógicamente suena bastante como conflictivo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser una persona que va a trascender la espiritualidad y toda esta cuestión y asimismo una persona que está en un estado constante de competencia? Pero ese es precisamente el espíritu tanto del hip hop como a un nivel más macro, el espíritu humano. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos hablando de algo, una conexión superior, todos sentimos esta, o bueno, las personas que se identifican con algo espiritual, sentimos esta conexión de que nos da paz, que nos da una sensación de que no estamos solos o de que hay algo que nos acompaña, de que hay algo que nos da sentido en la vida, por decirlo así, en cualquier forma que lo quieras ver, en religión o en otra cuestión. Pero cuando pasa esa calma y vienen los obstáculos, ¿con qué mentalidad lo vas a resolver? Hay personas que lo resuelven de manera victimizándose y hay personas que lo resuelven a través de la resiliencia. En el caso del dojo, su modus operandi para poder trascender en lo material es no necesariamente la violencia, pero sí la agresividad. Y podemos sentarnos acá y hablar moralmente de qué sería bueno, qué sería malo, pero dentro del concepto que estamos buscando analizar y entender, entendemos al dojo como un grupo que utiliza la espiritualidad en su punto más espiritual, valga la redundancia, que sería trascender y alcanzar la inmortalidad y nirvana y la Nirvana. fe, exacto, que eso es un tema que podemos volver a tocar más adelante, y la parte material, que sería ganarle a toda la competencia, demostrar que son los mejores en cada una de sus áreas, así como hacíamos referencia a los Akatsuki previamente. Sí, y fíjate que el hecho que ellos hagan esto nos pasean en este álbum por un montón de cosas ya reflejadas, desde Sí, This hasta la parte más espiritual posible, el nirvana, el ser uno con el universo, el trascender y ser inmortal. sí. Hablar de, no sé, de Rolex, de lo que deseo, de los hoteles que quiero tener, de toda la parte económica que quiero cosechar, pero también fíjate que al final ese tema termina con una frase de Capu que es, daría todo eso por más tiempo para ser libre. Sí, Entonces es como finalidades que no son contradictorias en sí, sino que nosotros los humanos tenemos que entender que nosotros no estamos abocados no estamos destinados a una sola cosa y por eso no ujú, podemos definirnos, porque definirnos es encasillarnos, es ponernos ciertos límites. Nosotros tenemos que sí, entender que somos un montón de cosas que están conviviendo en un cuerpo construido de carne y sangre y que la trascendencia la podemos buscar de distintas maneras. Pero también exacto. aquí ellos le rapean al amor y le rapean a relaciones de pareja y le rapean a cómo de repente podemos ser tóxicos o cómo de repente podemos ser las personas más calmadas y vivir en un océano. Entonces creo que es un disco que está lleno de todo, que sigue completamente lo que se planteaba desde un principio y que nos hacen un viaje desde la Tierra, despegando los pies hasta el Nirvana. Exactamente. Sí, increíble. Em, es muy, muy interesante ver cómo, yéndonos un poco más hacia la parte del álbum, ¿no? O sea, ir como que track por track para darle también a la audiencia un poco más de contexto desde nuestra experticia, entre comillas. Voy a hacer primero como que un overview, una revisión muy superficial de cada cosa y luego podemos como que ir hablando un poquito de cada tema porque creo que cada tema nos enseña algo que es súper interesante. Em, Cuando hablamos de Worldwide, estamos hablando de demasiadas cosas a la vez. Y eso no es casualidad, sino es porque precisamente, como hemos visto y hemos estado discutiendo, este es un álbum doble que posee múltiples conceptos, en específico tres: el camino, lucha y conquista, que también está conformado por las perspectivas de al menos 8 personas que están hablando y 9 si contamos a Old Tape, que también está en la producción,
y 10 si contamos a la perspectiva de Gustavo como manager, y si contamos a todas las otras personas que colaboran, las parejas, las amistades, todo ese No, pues, grupo. o sea, fíjate que podemos Ujú, meter, o sea, hay gente que colabora, podemos meter de todo. César Velázquez, Nelson Navarrete, Chuchu Bermúdez, Santa Suerte Music, como Eric Vera, Loquiuno, Sanabria. O sea, es un montón de exacto. gente que también, Cristian, no me acuerdo cómo es su apellido, hermano Ramírez, o sea, es un DJ Ujú. Sónico, es un montón de gente que participó y colocó soporte en este álbum y que imprimieron también parte de su personalidad y su energía allí. Exacto, sí, sí, sí. Y sí, y bueno, la parte que me refería ahí con lo de las parejas es, por ejemplo, en el caso de Supa con Ed Mari, y no solamente Ed Mari por tener una presencia pública, por decirlo así, sino también por el hecho de la estabilidad emocional y para poder también darle como que, darle un poco más de madurez al proyecto, ¿no? Porque hemos visto también muchos crews de rap en diferentes partes del mundo que tienen una visión no solamente muy como inmadura, porque no han pasado por diferentes experiencias, sobre todo las generaciones más jóvenes, sino que también cuando no tenemos como que ese balance de diferentes perspectivas, este álbum podría fácilmente haber sido solamente un derroche de ego masculino y listo. Pero si realmente escuchas, hay varias partes donde está esa parte de reflexión, que lógicamente está la lucha del ego, de cómo manejar el ego, cómo manejar la competitividad, pero también está la parte de cómo reflexionar y entender que yo no soy todo, soy solamente parte del todo, a través de las definiciones del dojo. Sí, Este, eh, ujú. no, y Sigue, que sigue. cada uno funciona como un condimento que si lo retiras, de alguna forma desencajas la pieza. Sí, exacto. Y sí, y puede haber un dis y son los más rudos y no importa dónde te escondas, no habrá salvación, te voy a destruir, pero también tenemos canciones de ellos completamente son sensibles porque son Ujú. humanos. Entonces Exacto. creo que Worldwide, creo que ese nombre Worldwide se debe a todo, se debe a lo que uno como humano representa, al hecho de que cada uno estuvo en países distintos y se tuvieron que reunir en un punto geográfico distinto de Venezuela para poder establecer un álbum, quizás referencia a que el álbum va a llegar a todas partes y no importa dónde estés, somos worldwide, Ujú. y el nombre le encaja perfecto. Yo solamente dos cosas Dígalo. quería agregar. Una, creo que ya es evidente que esto es rap cinematográfico. O sea, Sí. probablemente no sé si ellos lo inventaron, pero creo que la forma en la que podemos llamarlo y quizás definirlo Ajá. sin intentar cerrarlo en un solo sitio en específico. Y lo otro es que me encantaría saber cómo decidieron el orden de las canciones y no sé quién propuso que Nora Salvación tenía que ser la primera porque fue un genio. Sí. Yo recuerdo que cuando sale el álbum, ellos cada uno posteó en sus redes sociales un poco un preview de lo que se venía. Ujú. Postearon pizarras, anotaciones en cómo se estaba estructurando el álbum y de hecho hay muchas canciones que quedaron por fuera. Creo que Ujú. si logramos conseguir esas fotos, vamos a ver que hay canciones que cambiaron de nombre, hay canciones que se mencionan y que no están, que también salieron. No sé si han salido después como single y pertenecieron al álbum o simplemente decidieron que no iba a funcionar y las despejaron un poco de allí. Claro, claro. Sí, o sea, Oh, como todo. sí, y otro punto interesante fue que un par de entrevistas que pude leer, Ujú. eh, obviamente aquí también es clave entender cómo es la dinámica de grabarlo, ¿no? O sea, cómo hacer que 8 personas converjan, se fusionen, encajen y se entiendan y la propuesta no sea desordenada, sino más bien que conserve una organización bastante definida. Ujú. Sí, Creo que era el Guaguancó que él se refería a que realmente no siempre utilizan el mismo esquema de trabajo y que no cree que tengan un esquema definido. Es como que si las cosas parecieran fluir naturalmente. sí, Y Willie DeVille también hablaba en algunas ocasiones que la dinámica para cada canción era distinta. Quizás tenían claro. el concepto de la canción, era como que, miren, esta canción es un diss, va a ser de esta Ujú. forma. Van a intervenir ustedes 5 y cada uno escribía sus barras con esa canción. O, en esta canción vamos a hablar de relaciones de parejas tóxicas, relaciones que no funcionan, Ujú. relaciones codependientes. Entonces, cada uno de los que se posicionaba
escribía sus barras y reflejaba en ese momento el concepto que tenían. Pero dice que también de repente se creaba un beat, o All Tape tenía un beat ya creado, o Drama lo tenía, y ellos como productores, como padres de ese ritmo que estaban creando, ellos sabían quiénes quizás podían funcionar mejor, entonces decían como que, bueno, crea este beat, suena de esta forma, quizás aquí funciona mejor Nasty, Dam y Giga, y de repente en otro beat funcionaba mejor Willy, Supa y incorporando drama, incorporando unos besos de drama. Entonces, la dinámica de trabajo también es completamente interesante. No es que primero escribimos las letras y luego buscamos el beat y después hacemos el video, sino que puede surgir de cualquier forma espontáneamente. Exactamente, sí. Suscribo todo lo que dices, como dices tú. Sí, y bueno, aquí también hay un caso curioso de calidad y cantidad, ¿no? Porque tenemos una cantidad de 24 canciones, pero como dije al comienzo, no pasa de hora y media y todas las canciones tienen un valor importantísimo para el álbum. O sea, desde el comienzo hasta el final, cada canción tiene algo que es importante para este concepto que nos narra. Ahora, adentrándonos un poco dentro de cada, como hablando un poco de cada canción, No habrá salvación es básicamente la introducción a este universo de Worldwide, que es básicamente vas a llevar plomo parejo porque eso es lo que queremos. Eso es literalmente, o sea, desde que comienza con esto, que es como una orquesta, una cuestión. De hecho, fíjate que a veces me ocurrió la idea de los Akatsuki, es porque como que el tema de los Akatsuki, cada vez que ellos aparecían en el anime de Naruto, era muy parecido al que fue utilizado acá en No Hara Salvación. Okay. Es como un coro que pareciera que fuera gregoriano, pero es como es hasta ritual, es como simboliza un ritual o algo demasiado estoico, que creo es una palabra que utilizaba. Entonces, ese símil de una agrupación de ninjas mercenarios, yo lo traslado demasiado al dojo. Sí, no, total. Un momento que estoy pensando. Ajá. Volví. Mi cerebro estaba procesando ¿cómo se llama? El Worldwide. Ajá. Cuando estamos hablando de esa primera canción, tiene este tono y honestamente es una canción que yo puedo rotar todos los días y no me canso porque tiene demasiado contenido, o sea, a nivel musical, a nivel lirical. Ojalá tuviéramos como una sola temporada para analizar cada canción por una hora, pero, porque de verdad es increíble. Luego viene Kill a Sound, que tiene como que este tono de reggae con el tan tan ta 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 ta, que hace, no sé quién exactamente hace esa voz, déjame ver acá si dicen el nombre, pero tiene ese tono como de reggae. Bueno, el coro es aparentemente de Dan Niggas, pero no estoy claro. Probablemente puede ser él porque él creo que tiene esta influencia como de Jamaica y del reggae. Y nada, tenemos una canción que, volviendo a la parte como histórica, conceptual, primero, no habrá salvación, no te vas a salvar de nada, y luego viene el sonido asesino, por decirlo así, que creo que eso es una referencia, no sé si a uno de estos productores, si no me equivoco, que hay uno que tiene el sonido criminal, el sonido asesino. No sé exactamente, no quiero sonar como ignorante, así que sé que es una de las frases que se maneja en la movida. Y nada, toda esta parte del Kill a Sound es bastante fuerte, bastante agresiva. Luego viene Success, que me parece increíble, porque Success es básicamente la versión del 2019 de lo que Nas planteaba en los 90, si no me equivoco, cuando decía The World is Yours, o El mundo es tuyo. Sí. Que bueno, también... Y es una idea que ellos vienen desarrollando, o sea, la influencia de Nas, por lo menos del Matic y el segundo álbum de estudio de Nas, es que es completamente notable. Creo que más recientemente los últimos proyectos que ellos han soltado, de hecho creo que una de las últimas canciones que soltaron esta semana, ellos amplían la voz de Nas. Uy, brutal. Y sí, exacto. Success tiene, que significa éxito, tiene este espíritu de Nas, pero que casi que el Nas del 2020 o 2021. Nas sacó un álbum llamado King's Disease 2, o la enfermedad del rey. No estoy claro de cuál es el concepto ahí, habría que leer, pero hay una canción de ese álbum que me encantó.
que se llama Composure o Compostura, que es básicamente como la versión madura de esta mentalidad que él tenía cuando era joven, que es básicamente, cuando era joven era como que, bueno, hay que, life's a bitch and then you die, ¿sabes? Tipo, tienes que competir porque la vida es una perra. Y Sí. The life is a y beach. exacto. Y en la versión de Composure de 2021, él dice que tienes que mantener tu compostura, porque eso no importa si estás en las cárceles, si estás en la calle, si estás en la guerra, si estás en casa, siempre mantén tu compostura. No pierdas la compostura porque eso es lo que te caracteriza para tener el guáramo, a lo venezolano, para poder alcanzar las cosas que quieres. Y es un mensaje muy bonito porque a medida que uno va madurando, esa energía casi que adolescente o juvenil de querer competir y ser agresivo, tiene que madurar y tiene que buscar un sonido más sólido o una forma más sólida, porque si no se transforma simplemente en eso, pues en un sonido adolescente que es interesante cuando uno es joven, pero a medida que uno va envejeciendo tienes que darle esa madurez para poder adaptarte al contexto en el que te manejas, ¿no? Porque si nos mantenemos siempre con esta energía rebelde de adolescentes, hay muchas cosas en la vida que no podemos alcanzar, pero si tenemos esa versión más madura de compostura, de sabiduría, de experiencia, que es también otro de los, bueno, justamente el camino, experiencia, que es parte del concepto, nada, es lo que nos ayuda como que a trascender, que es todo el Sí. concepto del álbum. De hecho, fíjate Luego, que, ajá, dime. sí, fíjate que, o sea, desde Success hasta Temple, o sea, pasando por Siniestra Tiniebla, que Ujú, lo hablaste en una parte antes, sí, es mucho sonido de los 90 y es sí, sí, sí. mucha referencia a los 90. O Ujú. sea, y ellos mismos lo dicen, o sea, lo dicen. Creo que hay un verso de Dan Niggas Sí, The en 90s Temple que él Hip Hop. dice, Ajá. sí, a los Havoc, a los Prodigy, a los On Earth, Night in Exclusive. O sea, es como, ellos ya no hay nada que esconder, ellos ya te lo están diciendo. No, no es que estamos descubriendo la super referencia escondida o un easter egg en una canción, pero Exacto. es increíble ver cómo se emplean estas tres canciones seguidas y bajo, digamos, puede ser la misma influencia, pero se presentan de una forma increíble. Y creo que lo que obviamente también tú y yo queremos acá es llegar hasta Temple, porque es una canción que, si bien no habrá salvación, te voltea el cerebro 180 grados, Temple te lo vuelve a voltear y terminas con un 300, un 360 ahí todo, No todo scope. loco. Sí, sí, Referencias de Call of Duty. Oye, sí, justamente antes de hablar de Temple, que es como que el hot topic de esta primera parte, Siniestra Tiniebla, como dije anteriormente, tiene un sonido súper oscuro, pero también es interesante ver cómo acá Lil Supa toma un segundo plano y le hace el coro a Dan Niggas y a Nasty Killa, que es algo que sí, usualmente, o sea, la gente usualmente ve como a la persona que hace el coro como a la persona que está como de más, por decirlo así. Hay muchas canciones donde es como que, bueno, pero vamos ¿sabes? Pasar el coro porque lo que interesa es el verso, o viceversa, a veces es al revés, que el verso es una basura y el coro es bueno, pero acá tanto el verso como el coro tiene un peso en esa canción que, siguiendo la parte conceptual, estamos en una época bastante de competencia y fíjense también que No Habrá Salvación, Kill a Sound y Success y bueno, Siniestra Tiniebla son puras canciones de competencia. Aquí no tiene nada que ver con ¿cómo se llama? Con sentirse como inferior o algo así, sino al contrario, es como que yo estoy al mismo nivel que tú y voy a ganar igual que tú ganas. Como decía Supa en Funky Fresco, voy a ganar, ¿sabes? Lo voy a lograr. sí. Y Temple es como cuando, con lo que decía Compostura, que las primeras cuatro canciones tienen esta energía adolescente, esta energía young in your face, y luego vienes a Temple, que es como la canción que te va bajando poco a poco ese mood y te va poco a poco adaptando a lo que viene, que es una distinta era. Si se quiere, se podría decir que no solamente esta es la mitad del lado A, sino también es como no sé si un tercio o un cuarto del álbum, ¿no? Que sería esta primera parte agresiva y después una calma. Y otro detalle súper importante que queríamos hablar acá es el hecho de que está, creo que, no sé si por primera vez en la historia, pero es la primera vez dentro de este álbum que escuchamos un sampleo de la voz de Canserbero. Y bueno, Sí, como sabrán, Canserbero no solamente nos influenció a nosotros, sino al dojo y creo que todo el mundo en Venezuela que ha conocido algo de Canserbero
ha tenido una inspiración al respecto. Y el hecho de que la frase que utilizaron, bueno, nos agarran varias frases, ¿no? Agarran, bueno, las voy a leer acá. Pau, nosotros arriba y tú quedas down. We bring the drama. Somos los dueños del sonido. The realest know that I'm a B-boy que lo mantiene vivo. Esa es una frase de Supa, no me acuerdo de qué parte. Y luego llegaron los que Creo que es desde de el comienzo... la, Ajá, es de la canción 99. ajá, O sea, exacto. creo que DJ Sónico ahí lo que hace es como que corta, hace como un muestreo de varias barras de esa canción y queda Exacto. en este coro. Exacto. Y luego queda la de Cancerbero, que es llegaron los que desde el comienzo mantienen un peso inmenso. Creo que esto es en la De época de Apaikan. Apaikan. Eso Sí, eso es mismo. de Apaikan. Exacto. Lo que es del doyo siempre es una lacra, sálvese quien quiera mientras pueda. Creo que esa última también es de Khan. No estoy... Sí, exacto. Sí, También es de Khan. estas son puros recortes. A ver, en la primera, Exacto. we bring the drama, somos los Ujú. dueños del sonido. The realest now, Teran Beat Boy, que lo mantienen vivo, eso es Lil Supa 99. Sí. Luego, sálvese quien quiera mientras pueda, es Cancerbero, mostreado desde Apicán. Ujú. Luego viene lo que es del dojo, siempre suena lacra, es una canción de Real Guaguancó. Ujú. Creo que se llama Men, también pertenece a lo que era Yo-Yo Dojo. Y Ajá. luego, donde hay Sí, que rapear correcto. los reales te explotan arriba, también es un muestreo de Cancerbero del disco Vida, de la canción Epílogo, que esa canción, Ujú. el coro, se lo hace Lil Supa. Ok. Brutal. Bueno, y otra referencia acá que quería hacer es que cuando Supa dice The realest know that I'm a B-boy que lo mantiene vivo, para que tengan acá otro fun fact, la traducción sería: los reales saben que yo soy un B-boy, que sería un break dancer masculino, que lo mantiene vivo. Y la referencia, si no me equivoco, es porque Lil Supa empezó haciendo breakdance, luego graffiti, y no se pasó por el DJing, pero se pasó Por la por el rap. producción. Exacto, o sea, no pasó por producción, pero pasó por No, rap. no, creo que Ajá. hace poco él se produjo a sí mismo un par de canciones. Ah, ok, ok, no, no estaba Creo claro eso. que, creo que Wise Guys la produce él mismo. Wow, ok. Yo creo que Supa es una persona que ha vivido hip hop, es una persona que Exacto. ha vivido los cuatro elementos. Exacto, ese es precisamente el punto, que cuando él dice esto, sonará como una frase catchy, pero cuando realmente lo analizas, él te está diciendo que él mantiene vivo la cultura, mantiene viva la cultura porque él ha vivido la cultura en sus cuatro elementos. Y eso es súper interesante porque no todos los raperos pueden decir eso. Sí, no, completamente. Creo que era un poco lo que hablaba Cancerbero. Ujú. Él en un momento decía como que yo solo me dedico al rap, o sea, yo sí soy rapero, pero yo no soy como que hip hop, porque él dice, yo sí conozco a personas que, que viven los cuatro elementos, y una muestra de esto es Lil Supa, sin duda alguna. Exacto, sí. Y bueno, y también que tanto, ¿cómo se llama? Tanto Canserbero como Lil Supa tienen ¿cómo se llama? Una relación bastante interesante, ¿no? Porque, o sea, desde la época de Índigos hasta la fecha, siempre, tanto habían referencias en esa época como más adelante, y es bien bonito ver cómo a lo largo que pasa el tiempo, como decía Cancerbero, no se va quien se olvida, no, ¿cómo es la cosa? No se muere quien se Ah, va, sino se exacto. muere el que se olvida. Eso mismo, exactamente. Entonces, bueno, siguiendo con nuestra cuestión, no sé si, creo que quería mencionar acá una cuestión sobre Marlon cuando hablaba de Cancerbero, pero no me acuerdo muy bien los detalles. Creo Sí, que, ajá, no, creo que era lo que más hablamos al principio, ajá, la relación de ellos y como obviamente Marlon creo que le ha intentado rendir tributo de alguna forma siempre en las últimas producciones que ha hecho. En Funky Fresco lo vimos, estaba acá en Worldwide, y siempre como que ha querido tener a Khan presente en cada una de sus canciones. Y por ejemplo acá en Worldwide, en Temple no es la única canción donde... Sí, o sea, digamos, está Cancerbero, en Temple en una forma de un scratch, en un recorte, un mostreo de algunas canciones de él de Vida y Apecán, sino que ujú, en Dynasty es un mensaje directo también para Khan, donde Supa dice que ellos están allí es también por la trascendencia que personas como Canserbero que han estado presentes en el hip hop venezolano han tenido, y que ellos exacto, tienen una pared llena de medallas que Khan, siendo el mejor de ellos, en propias palabras de Marlon, ha llevado o ha traído a Venezuela. Entonces creo que la relación de ellos es bastante interesante y
creo que siempre ha habido como un hambre de intentar sacar la información a Marlon sobre Canserbero. Siempre es imposible, creo que no le entrevisten y pedirles que hable de él. Sí. Y hace un tiempo pudimos ver una entrevista que le hizo un comunicador peruano, una súper entrevista, un excelente comunicador. La verdad, ahorita no tengo el nombre de la persona, pero Lo ponemos obviamente el vamos link. a dejar, sí, vamos a dejar todo allí para que puedan verlo. Hay una sección especial, un par de minutos, donde él habla sobre Canserbero, tuvo rienda suelta y dice que obviamente la muerte de Canserbero, más que la muerte de un artista, fue para él la muerte de un familiar, de un hermano. Y que con Canserbero, como hermanos, ellos se criaron, pelearon y se reconciliaron. Y que es algo de lo que él nunca quería hablar y que de lo que no quiere hablar porque quiere que permanezca siempre con él. Y yo creo que acá uno, o sea, además de una de las relaciones más fuertes, ellos se reencuentran o vuelven a cantar en tarima en un evento en Maracay previo a la muerte de Can. Y creo que también todos soñamos quizás con un Cansu Índigo volumen 2, pero no sé, de alguna forma Lizupa siempre creo que le va a rendir tributo a él, y también habla mucho de cómo Lizupa como artista ha sabido de alguna forma conocer o apreciar qué se puede mantener en la esfera pública como artista y qué es lo mejor que tú debes mantener en tu esfera privada y protegerla. Sí, Y una total. muestra de lo que él ha hecho con esto es eso. Entonces creo que Sí, ha sido una de las cosas, y que vamos a ver que Canserbero creo que siempre va a estar presente en estos proyectos. Luego de exacto. Temple tenemos Timeless, un skit, Codependencia, una canción que también va a hablar mucho sobre quizás temas de relaciones de pareja para siempre, obviamente en referencia al dojo. Seguimos con canciones como Dojo Class, Alerta, una canción bien underground, bien de calle, seguida por Kun y Palabras. Palabras creo que funciona en algún momento como una especie de interludio, como un Sí. interludio dándole un cierre al lado A, y ya yéndonos al lado más experimental con el lado B, como LOA, Genius, Control, Turbo, Get the Fuck Back, GTFP, Stigma, Océanos, Espíritu. Ya hacia el cierre del álbum es la parte más de trascendencia, Nirvana, Dynasty, Criados y Jojo, para cerrar el álbum y el lado B. Exacto, sí. Detalles interesantes de estas canciones pueden ser, por ejemplo, en Timeless, cómo pasamos de Temple, que es una canción que nos va como que calmando, a algo más instrumental. Creo que es la primera instrumental que escuchamos en el álbum. Sí, Luego, creo que es la primera. Exacto, luego Codependencia tiene un feature con IQ Lover, que es alguien que no pertenece al dojo, pero entra ahí para dar una contribución. Para siempre creo que tenemos uno de esos himnos del dojo que pueden lanzarse en cualquier tarima y todo el mundo se vuelve loco. Y bueno, esa mezcla de Para Siempre y Dojo Class es literalmente como que el hype de Para Siempre, y luego Dojo Class es que te sientan a que pienses, ¿sabes? Es Sí. una buena dupla del terror, por decirlo así. Y bueno, lógicamente, cuando hablan de Alerta, Alerta es una canción que habla de la circunstancia de Venezuela, pero también de diferentes lados de Latinoamérica y del mundo, que pasan por situaciones como la que pasa en Venezuela actualmente. Actualmente sí, Eh, completo. exacto. Kun es la primera canción o el primer single que sacan ellos como colectivo y que muestra esa simbiosis entre los participantes. Palabra, bueno, casi que Un recital, como un poemario exacto, escrito por Lil Supa, y lo que dije antes, creo que le da el tono de interludio al álbum. Es como el entreacto. exactamente. Y por eso, o sea, si lo dejamos hasta acá, el lado A, tienes una sensación de competencia al comienzo, luego pasa por una parte emocional de pareja, lo que después se transforma en la parte como que de hype de Para Siempre y Dojo Class, la parte de reflexión de Alerta, Kun, que sería como que la demostración de nuevo que ellos vienen en modo de competencia, y Palabra, que de nuevo funciona como temple en cierta forma, o temple, que sería Sí, bajarle dos y recordar a la gente que es como una marea que sube y baja de energía. De nuevo, sí, ¿qué es lo que pasa? Ajá, en Venezuela lo llaman efecto chinchorro, ok. que es por la Ah, forma en ok. que están los chinchorros, las hamacas, que es una Ajá, forma, vamos a decirlo, en curva, de sí, arriba hacia abajo y otra vez arriba.
Ujú. Es una forma en la que siempre se ha pretendido, por ejemplo, en la escena de los espectáculos, lo que es teatro, obras, series, que se Ajá. estructuren, porque no siempre puedes mantener a las personas en hype, porque cansa. Sí, Entonces sí, tienes que hacer un efecto donde comienzas altos, los bajas y luego cuando terminas los vuelves a subir. Y haces un efecto exacto. completo para la presentación digamos, de cualquier obra. Exactamente. Entonces, cuando llegamos a la mitad del álbum, llegamos a lo que yo denomino la demostración de por qué el dojo pertenece al Salto Ángel del rap venezolano. Y después de eso venimos con LOA, que viene con todo lo que hemos mencionado anteriormente, Genius, Control, Turbo, que tienen esta misma inspiración de LOA, son mucho más experimentales, son canciones que yo personalmente no he escuchado lo suficiente como para poder hablar con propiedad, pero sé que son canciones que tienen, bueno, por lo menos Control, creo que tiene que ver con cuestiones de pareja también. Sí, Este, aquí lo ¿Sí? anoto porque me voy a meter en un problema con la gente del dojo. Ok. John Martin tiene también el mejor verso en Genius. Puedes Ok. seguir. Ok, no lo he escuchado suficiente para saber, así que confío en confío en tu, ¿cómo se llama? En tu opinión. Luego viene Get the Fuck Back, que creo que es como la canción más agresiva con Sí, intención del álbum. Sticky Mob, que es como volviendo ¿cómo es esta frase que dice el señor Lu Fresco? La de, ya, espérate, déjame buscarla. Take that, rapping and run, Sticky Mob, esa como Sticky vibe, Mob. A mí me exacto. recordó mucho a Ajá. A$AP Mob, Ah, precisamente. No sí, sé sí, sí. si, no sé si viene con una referencia por allí, pero me recuerda quizás mucho esos videos de Lamborghini. Creo que la canción se llama Lamborghini porque es en referencia A$AP Jam, y otra parte de canciones que salieron con esa. Ajá, Y también en la forma en que fue grabado ese video, dirigido por Nelson Navarrete. ajá. Wow, 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 brutal. El Yo Soy menos como culto en el lado B, porque no lo he escuchado lo suficiente. Yo soy más del lado A, que es más competitivo, lirical. Pero bueno, las canciones que sí puedo como que agregarme a My Two Cents. Océanos, de nuevo, una parte de pareja, que eso también es un detalle que no creo que podamos profundizar en este episodio, porque ya estamos como en la hora y media. Pero hay tres canciones acá o varias canciones que hablan sobre relaciones de pareja que sería interesante analizar y ver cómo entran dentro del concepto. No sé si es como para Claro, mostrar la exacto. vulnerabilidad por un lado, ser competitivo, pero por otro lado, tener esta parte emocional de pareja que es más complicado de resolver, ¿no? Que tú puedes competir con el mundo, pero cuando estás en tu casa también tienes como esa competencia no saludable con tu pareja y cómo llevar eso de una forma positiva. Luego, bueno, venimos a Espíritu y aquí como que ya estamos llegando al cierre épico, la Sí, trascendencia. es como en Ujú. Avatar, creo que espíritu es la entrada al mundo espiritual. O sea, Exacto, porque luego lo que sigue es Nirvana y Dynasty, que Dynasty es una oda, un agradecimiento, un tributo, creo que a todo lo que ha formado parte del hip hop venezolano y que tiene que estar en el Hall of the Fame, en el Salto Ángel del rap venezolano, exacto, y Cancerbero como el número uno. exacto, sí. Criados, que también es como bueno, es más, me atrevería a decir que ambos álbums tienen, básicamente, puedes sonar la canción uno del lado A y la canción uno del lado B, y vas a tener una experiencia bastante similar y puedes seguirlo con las siguientes, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate que la canción 11 del lado B, que sería Criados, también pega con la canción, bueno, no pega con la canción 11 necesariamente, pero la canción 10 de Alerta. Sí, Y hay como que temas que se reflejan desde dos perspectivas distintas. Alerta es como viéndolo desde afuera, Criados es viéndolo desde adentro. Eh, y bueno, también con Temple y Dynasty tiene también como que esta conexión. Creo que sería interesante como oyente que hagan ese experimento de quizás hacer playlists y ver cómo las canciones se conectan. Y bueno, finalmente llegamos a Yo-Yo, que es básicamente el sucesor espiritual para siempre y Dojo Class y No Habrá Salvación en un solo tema. No sé cómo lo sí. hicieron, pero Creo literalmente. que, Ajá. creo que Jojo es como la firma al final del documento. Exacto, O exacto, sea, Jojo es total. como que, ok, hicimos el álbum, ahora tenemos que firmarlo. Y la firma es Jojo. Creo que es como la forma en que más claro lo es.
Exacto. Y la frase como que para cerrar esto con un broche de oro es la de... ya va, un momento, estoy buscando acá. Es Cónchale, ¿dónde está esta cuestión? Lo de DOJO contra indefensos, pero no lo consigo. ¿Sabes lo que Bueno, te estoy diciendo, no? sí, sí, claro. Mira, mientras lo piensas, vamos a hacer esto. Sí, sí. Me vas a dar, para hacerlo bastante injusto, Ajá. dos canciones del lado A y dos canciones del lado B que vamos a meter en la playlist y yo te doy las mías. Bestia. Si quieres yo te doy las mías porque ya las tengo. Dáyalo, dáyalo. Mis dos canciones del lado A es No habrá salvación y Temple. Ok, ya. Déjame procesar. Oye, pero no, es que no quiero. Por Esta es eso la te dije que parte. es para ser eh, injusto, pero ya te di las dos. Esas son eh, mis dos canciones del lado A. Y mis dos canciones del lado B son LOA y Get the Fuck Back. O sea, lo siento por Dynasty, lo siento ajá. por Criados, pero para mí creo que van a ser esas dos. Sí, Esta es la sí. oportunidad de reivindicar a Spread the Bars. No, no, brutal. O sea, yo creo que la dupla de LOA y Get the Fuck Back es bastante criminal, porque LOA es como aspiraciones espirituales positivas con un tinte de materialismo, y Get the Fuck Back es lo contrario, es como ínfulas de materialismo y de agresividad con un toque de espiritualidad. O sea, es como el Sí, yin y el yang, básicamente. sí, sí. Sí, oye, yo creo que del lado A, para mí, las dos que me quedan así, ¿sabes qué? Yo voy a ser más, experimental. Palabra y Más underground, vas a ser sí, más, exacto. Yo más nada más punk. exacto, nada más la letra, palabra y alerta. Yo creo que esos dos fueron los que más me pegaron. ¿Por qué? Porque alerta por el nivel de awareness, el nivel de atención y de entendimiento con el cual se analiza la situación, en vez de solamente Okay. hacerlo como sabes, como que criticar, sino un análisis a través de la molestia que sienten, y palabra porque es el cierre de broche de oro para eso, pues. Y déjame anotar acá antes que se me olvide, porque yo tengo mala memoria. Este, y con el lado B, oye, yo diría que lógicamente, no, ya este es súper fácil, Nirvana y Dynasty. Esas dos, fácil, 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 fácil. Okay, Yo, okay, okay. mira, es más, yo tengo un playlist donde tengo en orden varias canciones de Canserbero, de Supa, y luego tengo, creo que Temple, ajá, tengo Temple, Nirvana y Dynasty. O sea, en ese orden. Entonces, lógicamente, esto es un tiro al piso, pues. Ok, dale, no, perfecto. Sí, sí. Nada, entonces, bueno, la van a poder ver en nuestra playlist, van a poder escucharla. Queremos que Drama siga rapeando, por favor. Ujú. Sí, por favor. Y recuerden que somos Spread the Bars, nos van a conseguir en cualquier sitio de internet como Spread the Bars. Estén pendientes siempre en nuestras redes sociales, escúchenos, vayan a Spotify, a YouTube. Y esto fue básicamente episodio 5 Worldwide. Básicamente básico, mijo, como diría Randy Acosta. Dale, Dani, nos vemos. Dale, Alejandro. Gracias por todo. Desde el yo-yo dojo hasta el nirvana, dando clases a estos malcriados como nos plazca. Timeless como el success del mal, aunque no para siempre. Esto es Get the fuck back con tu whack rap, you know that. Nuestra misión es documentar la historia. Alejandro materializa visuales pa' esta obra. Yo ando aquí alertando a cualquiera que busque conflicto por esta zona. Tenemos el killer sound que te da frío, siniestro como un asesinato en las tinieblas al lado de un río. Andamos meditando en el templo, manifestando, el mundo es mío. Nuestro espíritu concede la palabra solo a los que usen Genius, mi pana. Control X, córtala si va a venir a pelear. Si no, el sticky mob te va a atacar y ni con turbo vas a escapar. Algunos son condependientes, nosotros independientes. Contenido suma cum laude de parientes, aunque no de sangre, sino de mentes. Con un océano de distancia, pero con una sola visión en mente. LOA siguiendo la dinastía del Khan, siendo conscientes.